Mi iniciación en el ocultismo. Mi nombre es James Felicien de la República del Congo de Brazza. Todo comenzó cuando un mago vino a hacer una demostración de truco de magia en nuestra escuela. Cuando él estaba a punto de irse le expliqué que quería volverme importante y poderoso, y él me dio las direcciones de los maestros ocultistas en Europa. Luego hizo una incisión en mi cuerpo para que yo pueda ser más fuerte. Luego yo escribía una de las direcciones, especialmente a un maestro ocultista en Francia. Le escribí que quería ser poderoso e importante en mi generación, de entre mis amigos y compañeros de escuela. Él me pidió que llenara una solicitud de lo que yo quería y la quemara en el baño. Pocos minutos después de quemar mi carta en el inodoro, obtuve una respuesta suya a través del mismo método, recibiendo una carta de él a través del inodoro. Su instrucción en su carta era que tenía que ir al cementerio local desnudo a la medianoche. Antes de dejar mi lugar desnudo tenía que recitar el conjuro que me envió, para alejar a las personas o peatones de mi camino hacia el cementerio. Después de recitar los conjuros de la carta, yo salí de mi casa desnudo en dirección al cementerio. Para mi sorpresa no había nadie en las carreteras. Cuando llegué al cementerio a medianoche comencé a leer el conjuro escrito en la carta con los ojos cerrados. Cuando terminé de hacer este encantamiento, abrí los ojos, y me sorprendió lo que vi. Pero en la carta me ordenaron que no me asustara ni entrara en pánico porque de lo contrario me volvería loco o moriría. De hecho, cuando abrí los ojos vi un monstruo, una enorme serpiente, del tamaño de una anaconda. Esta serpiente salió de un ataúd. El monstruo se paró frente a mí y comenzó a rugir para intimidarme y asustarme, como si quisiera atacarme, pero yo tenía que mantener la calma y controlar mi miedo. Yo estaba aquí por el poder y ser importante. Esta serpiente no era una serpiente ordinaria, sino un demonio en carne. Después de tratar de asustarme, luego abrió su enorme boca, y vi un collar brillante dentro de su boca. Yo tuve que introducir mi mano adentro de su boca para obtener ese collar. Esto era un suicidio pero no tuve otra opción, tuve que pasar esta prueba. El reino del diablo estaría muy feliz si yo fallara esta prueba y terminara volviéndome loco o muriendo, ya que el diablo no es amigo de ningún ser humano, porque él codicia nuestras almas. Pero yo logré obtener el collar y lo usé en mi cuello como lo indicaba la carta. Pensé que la prueba había terminado, pero para mi asombro, me sorprendí al ver que estaba rodeado por un grupo de demonios en forma de esqueleto humano. Estaban cantando "Hermano James, debes dormir". Comprendí que esto era una distracción, porque la carta me indicó que debía abandonar el cementerio inmediatamente después de recibir el collar o enfrentar la muerte. Estos demonios querían tenerme en este cementerio para que yo pudiera violar o infringir la ley de la carta. Pero logré escapar mientras me perseguían con un palo y piedras en sus manos. Al final salí del cementerio. ¿Te imaginas que yo tenía 13 años cuando comencé a practicar la magia? De todos modos, hoy en día incluso los bebés en el vientre de su madre, viajan en el mundo de los espíritus para practicar la brujería. Estos bebés están consagrados a la brujería desde su concepción. Este mundo está lleno de misterios, son cosas que suceden en la noche que nunca imaginarías. Al día siguiente cuando fui a mi escuela fue como precedido por demonios. Me volví tan popular en la escuela que incluso las chicas se sintieron atraídas por mí. Me volví tan importante que todos me amaban, incluso a mis maestros. Mi iniciación por un sacerdote católico romano y el viaje al reino de Lucifer. Era un domingo después de la misa cuando nuestro sacerdote me invitó a su casa, en la parroquia. Dijo que quería trabajar conmigo, me hizo saber que su mandato en esta ciudad estaba casi terminado. Me dijo que cuando un sacerdote católico está a punto de abandonar una ciudad al vencimiento de su mandato, debe seleccionar un alumno en esa ciudad para la iniciación en la magia. El nuevo iniciado será el representante de su rama de magia en la ciudad, porque un sacerdote nunca abandona una ciudad sin entrenar o iniciar a un discípulo, otorgándole poder mágico. Entonces el sacerdote me informó que él estaba al tanto de mi contacto con el espíritu del mundo y la magia, aunque no le conté acerca de mi iniciación. Dijo que quería iniciarme en la magia del dragón rojo, y que ya era hora de servir al diablo a tiempo completo. En realidad la magia del dragón rojo es la forma de magia más mortífera que se basa en el sacrificio humano y la sangre. Es verdad que otras formas de magia también practican el sacrificio humano, pero en esta forma de magia se la practica de manera excesiva. Es aquí donde el diablo cumple su ministerio del ladrón, que está escrito en la Biblia. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. También está escrito: entonces apareció otra señal en el cielo, y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Más tarde, el sacerdote católico romano me invitó a su casa un miércoles a las 10 p.m., dijo que ya no hay más tiempo y que debía apresurarse. Cuando llegué a la parroquia, tuve que usar una satana blanca preparada para un ritual, que es simbólica para un novato en la magia del dragón rojo. Después de que el sacerdote recitó el conjuro, nos sentamos en una alfombra voladora ante la estatua de un Jesucristo. El sacerdote me pidió que cerrara los ojos y luego comenzó a recitar su fórmula mágica. Cuando mis ojos se cerraron comencé a sentir que estábamos volando en el espacio. Cuando terminó de recitar su fórmula mágica me pidió que me levantara y abriera los ojos. Cuando me levanté y abrí mis ojos, me di cuenta de que ya no estábamos en la parroquia local, sino en un mundo mágico, un reino místico y maravilloso de una belleza indescriptible. El reino estaba bien construido con edificios gigantescos. Este era un reino invisible del diablo. Fuimos recibidos por una mujer italiana, pero cuando esta señora me miró a los ojos, le dijo al sacerdote que yo iba a traicionar el reino del demonio, y que debería encontrar a alguien más para reemplazarme en la ciudad, pero el sacerdote insistió en que yo cambiaría con el tiempo, pero la autoridad, la mujer, me encerró en una habitación iluminada por una bombilla, y había una cámara monitoreando mis movimientos por un período de tiempo. Después de un tiempo fui liberado, y gracias a un voto de asistencia, me permitieron unirme a los participantes en el auditorio. Luego alguien vino y me llevó a un enorme edificio que contenía la sala de reuniones, el salón de banquetes y otros, donde los participantes asistían a una reunión en un auditorio. Entre los participantes estaban los vivos y las personas que ya habían fallecido. Había líderes empresariales, autoridades militares, líderes civiles y eclesiásticos. Puede ver a gente que yo había estudiado en libros de historia que ya estaban muertos, incluso antes de yo naciera. Esta reunión, que fue presidida por un obispo católico del Congo Brazza, que era más privilegiado que los otros. Él me pidió que dar un paso adelante de la corte. Me dieron un nuevo nombre para significar que me convertí en un discípulo de tiempo completo de Satanás. Él enumeró 10 leyes que yo debía observar. Cualquier incumplimiento de estos mandamientos resultaría en serios castigos. Después de mi entronización, los participantes debían asistir al salón de banquetes para la celebración, donde comían y bebían vino, carne humana y sangre humana. Bailaban al compás de la música de rumba congoleña que cantaba del músico Franco Luambo, que todavía estaba vivo en ese tiempo. Después del banquete se me acercó el obispo católico que presidía la reunión, me dio un libro que contenía varias oraciones mágicas y convocó a demonios poderosos como la diosa Farida. Él me aconsejó que mantuviera en secreto todo lo que vi en el mundo espiritual por temor a volverme loco. Así es como comenzó mi vida en la magia. Mi encuentro con las brujas. Yo odiaba a las brujas y magos. Un día el presidente de nuestra parroquia de Nuestra Señora de Fátima, quería matar a un niño que estaba sirviendo en el servicio, el corazón de los niños. Me informaron los demonios sobre esto, y la misma noche en que el presidente de la parroquia debía ejecutar el niño que era su propio hijo, yo lo detuve. Él no podía pelear conmigo porque su poder era inferior, de hecho era solo un brujo, pero yo era un satanista. Como resultado, este hombre, que era el presidente de nuestra parroquia y líder de las brujas, comenzaron a odiarme. Su odio era tan evidente que la gente no podía entender de qué se trataba, no podían entender que había un conflicto nocturno entre él y yo. Durante mi vida en la magia ninguno de mis padres sospechaba que pertenecía a una secta ocultista porque era gentil y dócil. Luego comencé a tener problemas con mi padre, que era un brujo muy conocido en la comunidad. Tenía un tótem de cocodrilo. En casa teníamos un juguete que era un avión de bambú, pero en el noche este juguete se convertía en un avión místico que mi padre estaba usando. De hecho, había un aeropuerto místico detrás de nuestra casa. Nuestro conflicto comenzó cuando mi padre no pudo abandonar su cuerpo para viajar al mundo de los espíritus, porque mi demonio lo detuvo de abordar su avión místico. Como consecuencia ya no podía tolerar mi presencia en su casa. Un día después de la escuela volví a casa solo para ver que mi padre quemaba mi ropa. Así que me enojé mucho, pero uno de los 10 mandamientos que rigen mi vida ocultista estipula que nunca me debo enojar. Después de romper esa ley, recibí una comunicación mística de la diosa Farida, quien me pidió que sacrificara al bebé de mi madrastra para calmar su enojo.
La diosa me pidió que visitara a mi maestro el sacerdote católico para que yo pueda pagarle por mi transgresión. El sacerdote estaba decepcionado por mi incumplimiento de la ley. Dijo que para poder redimirse debía sacrificar 9 niños al diablo después de ayunar durante 9 días. Para sacrificar a estos niños el sacerdote estableció una organización de caridad para la distribución de alimentos a niños. Todos los lunes distribuimos comida, arroz, azúcar a los niños, pero 9 de estos niños murieron con el tiempo. Lamente matar niños inocentes. Debemos entender que detrás de la gran caridad de la Iglesia Católica hay sacrificios humanos. Yo aconsejaría que nunca permitas que un católico tenga una misa de muertos para un miembro de tu familia. En realidad, durante la misa de Requiem, el sacerdote rocía el agua bendita sobre el ataúd para capturar el alma de la persona muerta, y el agua llamada bendita se convierte en un río masivo en el que el alma de los muertos está atrapados. Ahora la pregunta es ¿dónde vino la comida que estábamos distribuyendo? De hecho, yo y el sacerdote estábamos encerrándonos en una habitación llamada depósito y después de la invocación, el techo del depósito fue eliminado y toda la comida descendía en este depósito como si hubiera trabajadores espirituales trabajando. El diablo no da nada gratis. Cuando él te da, él toma más de lo que él ha dado. Es por eso que los niños murieron. Logré pagar 9 almas a la diosa Farida. Siempre vemos al sacerdote católico dando donaciones y haciendo el bien en caridad, pero nadie sabe de dónde provienen estos bienes. La caridad católica es hipócrita, es una fachada de maldad. Mi primera participación en la cumbre mundial anual de satanistas en el mundo paralelo en el sótano de la India. Un día el sacerdote me pidió que me uniera a él en la parroquia para poder acompañarlo a la reunión anual que tendrá lugar a finales del año, el 24 de diciembre de 1985, justo después de la celebración masiva de Navidad. Alrededor de la medianoche fuimos al cementerio local, que es un portal al mundo paralelo del diablo. Es del cementerio al que íbamos a viajar al sótano de la India para asistir a la cumbre mundial anual de satanistas. El reino satánico de la India no es visible para el ojo humano, es un reino espiritual, es la sede del gobierno mundial luciferino, ubicado geográficamente en el sótano entrañas del país de la India. Cuando llegamos al cementerio a la medianoche, el sacerdote me pidió que encontrara un ataúd de un hombre. Después del encantamiento, un espíritu de muerte se hizo visible. Le pedí que mantuviera mi cuerpo vivo mientras yo estuviera en la India. Luego me acosté en su ataúd. Como resultado, mi espíritu salió de mi cuerpo hacia la India para asistir a la reunión mundial de satanistas. Esta era la reunión más grande de satanistas de todo el mundo. Había futbolistas populares, estrellas de cine, líderes políticos bien conocidos, celebridades musicales, también había ángeles caídos, demonios superiores y principados. A los recién llegados como yo se les presentaría la ayuda, en esta reunión anual de los principales eventos mundiales que se realizarán en el nuevo año, que se decidirían y determinarían de antemano. Se decidieron el cambio del régimen político y el resultado de las elecciones, también se decidió los eventos económicos y comerciales, y los resultados de los eventos deportivos, también se decidieron y determinaron qué enfermedades iban a surgir en la tierra en diferentes regiones. Los ángeles caídos y los principados decidieron guerras y conflictos militares que se verán implementarse en diferentes regiones de la Tierra durante el nuevo año. También decidieron los accidentes de tráfico, de los aviones y barcos que se hunden, que son todos ellos sacrificios humanos. También programaron catástrofes naturales y desastres que afectarían diferentes regiones de la Tierra. Se decidieron eventos importantes que ocurrirán en el nuevo año a favor del reino de la oscuridad, mientras que los principados y los ángeles caídos decidieron organizar un gran evento mundial perjudicial para la humanidad y el mundo entero. Ellos estaban en festividad gritando Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, en lugar de estar en oración. En esta reunión se decidió la elección del presidente de diferentes países del mundo. Es en esta reunión que aprendí sobre el cambio del régimen político en mi país, la llegada de la democracia y la devaluación del dinero, de la franca. En esta reunión también hablamos sobre la guerra en Angola. Decidimos enviar soldados invisibles para continuar ayudando al líder rebelde. Su ejército era menor que el del gobierno oficial, pero él siempre estaba progresando porque fue ayudado por demonios que estaban luchando de su lado. Yo aconsejo a los cristianos que oren por la paz en su país. Muchos conflictos políticos y militares son decididos y programados en el mundo invisible para detener las obras de Dios, el evangelismo y quitar la paz al seguidor de Cristo. El reino de las tinieblas reserva el derecho al país que pidió ayuda al Banco Mundial.
También se discutió sobre la epidemia de VIH-Sida. Aprovecho esta oportunidad para pedirle a los hijos de Dios que no peleen ni debatan sobre el fútbol o el deporte. Permítanme aconsejarles que no sean fanáticos de un equipo de fútbol porque el fútbol y el resultado deportivo se deciden en el reino invisible. En esta reunión se decidió que Canadá se convertiría en un país de trabajo, Japón se levantaría en avance científico y tecnológicamente. Después de la reunión, los iniciados recién llegados como yo fueron llevados a otra sala de reuniones donde recibiríamos instrucciones, y en esta reunión había una estatua parecida a un Jesucristo en una cruz. De hecho la estatua tenía un cuerpo humano y había sangre fresca saliendo de este hombre en la cruz, como burla. No sabía si era un hombre o un demonio, pero este hombre en la cruz se parece al Jesús en la cruz que es representada en la Iglesia Católica, se veían exactamente iguales. Nos dijeron que él era el líder de los cristianos que es adorado por cristianos, y que estaba prohibido citar el nombre de Jesucristo en el reino de Lucifer. Se nos instruyó que sometiéramos a este hombre en la cruz insultándolo, humillándolo, azotándolo, escupiéndolo y golpeándolo como consecuencia de golpearlo y azotarlo. Él sangraba sangre. Este acto simbólico del nuevo iniciado fue un acto de rechazo a Jesucristo, pero el hombre en la cruz era un demonio superior que tomó la forma de Jesús. Entendí que la imagen del hombre en la cruz de la Iglesia Católica no era para recordarle a los creyentes la muerte de Cristo sino para burlarse de él. Antes de regresar a la tierra, a todos nos dieron una alfombra voladora, un libro que contenía 120 oraciones mágicas, una cuerda que tenía una cruz que era un teléfono mágico, un palo que se suponía que fuera usada en la guerra espiritual. Se me ordenó sacrificar a 3.000 personas en un período de 20 años. Luego regresamos a la tierra. Cuando mi maestro el sacerdote dejó la ciudad, él me encomendó en la mano del ángel caído llamado Maestro Bombardero. Mi encuentro con la Reina del Cielo, Nuestra Señora. Llegó un momento en que comencé a buscar a Dios y la verdad, pero cuando traté de abandonar la Iglesia Católica para unirme a otra iglesia, el ángel caído Bombardeo se enojó conmigo, dejó de supervisar mi evolución en la iniciación del dragón rojo. No estaba contento, por lo tanto, viajé a Costa de Marfil donde visitaba al Papa para convencerlo de que me readmitiera en la iniciación del dragón rojo, lo el cual hizo con la condición de que ofreciera 250 personas como sacrificio. Yo estuve de acuerdo con este término y condición. Que el Señor Jesucristo me perdone por todos estos crímenes de sacrificio humano que hice. El Papa me instruyó que les dijera a los líderes católicos que debemos multiplicar la imagen de la Santa Virgen María y distribuirlos en todas partes en el pueblo para la celebración en su honor. Durante esa celebración todos deben tener una vela ya que la Reina del Cielo y su Hijo asistieron a la celebración en su honor. Queremos destacar que estas dos figuras que asistieron a nuestra celebración no fueron la Madre de Jesús y su Hijo verdaderos, sino dos poderosos demonios superiores, uno se llama María de Margüello, la Reina del Cielo, la mal llamada Madre de Dios. A esta celebración asistieron muchas personas, pero logré envenenar el agua ese día y la gente bebió, y luego de muchos días y semanas después comenzaron a morir uno por uno en esta región. Una vez que todos murieron, un sacerdote fue designado para transportar a estas almas al mundo invisible. Estas almas estaban atadas. Tenían cadenas en sus pies y manos como esclavos. Un avión invisible estaba disponible para que el sacerdote escoltara a estas almas al mundo de los espíritus. Este avión era invisible a los ojos humanos pero visible para los iniciados. Las víctimas que estaban encadenadas fueron subidas al avión invisible y llevados al reino del enemigo. Si no hubiera obedecido la orden de matar a estas personas, me hubiera convertido en una víctima. Que el Señor compadezca mi alma. El 6 de marzo de 1989, un seminario fue organizado por la Iglesia Católica no lejos de la ciudad de Pointe-Noire. Este seminario fue convocado por la Reina del Cielo mal llamada Madre de Cristo. Ella fue compulsada por su hijo, el Santo Carlomagno que es representado como el bebé Jesucristo en estatuas católicas. Estos dos demonios superiores iban a presidir esta reunión a la que asistieron el obispo, el sacerdote, escritores de diferentes países y dignatarios de la Iglesia Católica. Había un problema local para ser resuelto por la Reina del Cielo. Había dos sacerdotes que disputaban el poder en la parroquia. Este problema fue resuelto por la Reina del Cielo sin debate. Luego se le presentó el problema de un sacerdote que violó la ley revelando el secreto de la Iglesia. La Reina María golpeó al párroco con parálisis de por vida por no guardar los secretos de la Iglesia.
Después la Santa Virgen me propuso casarme con una dama del mar que era hija de la diosa de la magia del dragón rojo en nombre de Farida. Yo acepté casarme con esa sirena de agua y tuvimos 2 hijos en el reino espiritual, el reino submarino. Pero muchos años después mi familia me obligó a casarme con una mujer humana. Como resultado, la sirena de agua se enojó y me abandonó y se fue con los 2 niños en el mundo del agua. Más tarde el ángel caído me llamó para decirme que había una iglesia en Alemania que oraba mucho y perturbaba nuestra actividad. Me encomendó la misión de extinguir el fuego de su oración, sabiendo que yo había sido victorioso en todas mis misiones. Tomé mi alfombra voladora y viajé a Alemania, a la ubicación de la iglesia. Una vez que llegué allí, el poder que emanaba de esa iglesia no me permitía siquiera acercarme. Me di cuenta de que yo era impotente contra estos creyentes. Me avergonzaba de mí mismo. Esta derrota y fracaso fueron esclarecedores. No podía entender el tipo de poder que tenían estos creyentes. Fui a informar a mi maestro el ángel caído. Él me dijo que también intentó atacar a esa iglesia pero que no pudo hacer nada en contra ellos. Esto fue sorprendente para mí. Incluso mi maestro, el ángel caído, era impotente frente a estos creyentes, pero el diablo es incansable, siempre trataría de volver una y otra vez. Usted debe estar alerta y de mente sobria. Tu enemigo el diablo ronda alrededor como un león rugiente buscando a alguien a quien devorar. Mi segundo viaje a la cumbre mundial anual en las entrañas de la India. Viajé a la dimensión paralela para asistir a la reunión anual de satanistas en la India. Allí fui nominado supervisor del gran mercado de esclavos en nuestra región. Permítanme subrayar que este es un mercado espiritual donde hay transacciones de almas que son capturados por satanistas, brujas, sacerdotes católicos, pastores ocultistas, etc. Este mercado de esclavos no es visible para los ojos naturales. Aquellos que no tienen ojos espirituales no entenderían el mundo de los espíritus. El mercado está situado en la ciudad de Bowensa. Es un lugar donde brujas y hechiceros venden almas humanas que fueron capturadas, y ocultistas vienen a comprar estas almas. También me dieron instrucciones de trabajar con médicos satánicos para hechizar a los bebés en el vientre de sus madres para que sus vidas estén al servicio del diablo. Hay muchos doctores que están en el ocultismo, sacrifican sus pacientes al diablo por la prosperidad de su clínica. En esta reunión anual en la India, hubo una discusión sobre la agitación política en mi país y la devaluación de nuestro sistema monetario el franco. También hablamos de la situación política de muchos países. Me gustaría subrayar que los mayores eventos que ocurren en el mundo están organizados y programados de antemano en el mundo espiritual, ya sea una pandemia, disturbios civiles, conflictos armados, guerras. Todos estos eventos están organizados y decididos de antemano en la reunión anual a finales de año. En esta reunión los ángeles caídos y principados estaban organizando y programando eventos sociales, políticos y civiles que ocurrirán en cada país del mundo. En realidad cada país de la tierra está gobernado por un principado. Estos son los verdaderos gobernantes porque los principados son los gobernantes de los países de la tierra, no el gobierno físico ni el presidente que vemos en la televisión. Y estos principados deciden los eventos que ocurrirán en sus respectivos países en esta cumbre anual celebrada a fin de año en el sótano de la India, la sede del gobierno global de Lucifer. Después de asistir a la cumbre mundial anual de satanistas, viajé al reino marino bajo el océano Atlántico donde fui recibido por la reina de la costa atlántica en la ciudad metropolitana urbana. Después tuve que viajar al país de Angola para pelear una guerra junto con un líder rebelde, como se decidió en la reunión de la India. Nuestra asistencia al líder rebelde fue espiritual. Estábamos luchando espiritualmente contra las fuerzas gubernamentales asistiendo al líder rebelde, y las víctimas de esta guerra se consideraron sacrificios humanos. Nuestra presencia en esta guerra fue espiritual porque hay un ejército visible y también hay un ejército invisible que es demoníaco. Los demonios estaban luchando junto con la rebelión armada del líder rebelde Savimbi. Esta rebelión siempre estaba progresando porque estaba respaldada por tropas demoníacas que eran invisibles. Me gustaría informar a los queridos hermanos y hermanas de Angola que, la guerra en tu país no es una guerra normal, se decidió y se arregló en el reino de las tinieblas para derrocar al presidente que fue establecido por Dios. Es imperativo para los creyentes oren por el presidente que el Señor ha establecido. A muchos cristianos no les importa orar por su presidente, aunque la Biblia recomienda. Después de mi misión en Angola, regresé a la República del Congo y allí abrí una iglesia ocultista. Gracias a mi poder mágico la iglesia estaba llena en un tiempo récord. La gente venía con sus problemas y enfermedades, y yo los estaba sanando y haciendo milagros.
Yo noté que la gente siempre se siente atraída por la curación y los milagros. Aunque mis milagros y profecías eran demoníacos, fui muy bien calificado. Pocos meses después tuve que asistir a la reunión de todas las iglesias de Ngounsa en la ciudad de Dolisie. El ángel caído me informó que Lucifer estaba en la ciudad, y que asistiría a la reunión de todas las iglesias ocultistas de Ngounsa. Cuando llegué a la ciudad fui directamente al hotel donde se hospedaba el diablo. Fui recibido por Nabam, su asociado y secretario. Luego el maestro de la naturaleza Lucifer me recibió en su habitación, y él me pidió que me sentara. Él era un hombre de piel caucásica, pero él puede tomar cualquier forma que quiera. Su cara era exactamente como la del Jesús representado en la Iglesia Católica. Era guapo. Cuando puse mis ojos en contacto con los suyos, me caí al suelo porque no podía soportar el poder que salía de sus ojos. Luego me puso una mano encima. Como resultado recuperé la conciencia. Me preguntó sobre mis necesidades y mi preocupación. Dije que mi preocupación es ver a Jesucristo y que quería volverme millonario. Cuando dije la palabra Jesucristo, el diablo se quedó sin aliento y débil, se puso furioso y se golpeó la cabeza en la mesa. Luego me dijo: joven, yo conozco tu condición, y debes entender que incluso si lavas una cabra con jabón, su olor nunca lo abandonará. Debes entender que todos nos dirigimos al lago de fuego. Tenemos el mismo destino que tú y yo. Yo estaba confundido y me preguntaba acerca de la actitud de Lucifer. En realidad no sabía que el diablo no podía soportar el nombre de Jesucristo. Pocos minutos después de este incidente el diablo trató de hacerme olvidar lo que acaba de pasar. Yo no iba a olvidarlo ni sus palabras, porque todo lo que le importa al diablo es que terminaremos en el lago de fuego y azufre. Luego él me bendijo y me dio el poder para reinar sobre los poderes demoníacos del infierno. Él asignó 900 demonios guerreros a mi disposición y él ordenó que yo haga la guerra contra la Iglesia auténtica de Jesucristo. El 24 de diciembre de 1990, viajé una vez más a las profundidades de la India, donde se estaba llevando a cabo nuestra convención anual de fin de año, para tomar decisiones sobre el destino de varios países del mundo en diferentes factores y aspectos. Esta convención mundial solo fue atendida por satanistas de tiempo completo, demonios superiores y principados del mundo. El diablo mismo presidía esta reunión, y mientras presidía la reunión, él tomaba constantemente diferentes formas y se transformaba en una bestia grotesca y fea, para intimidar y asustar a los participantes. Durante esta reunión anual de fin de año, el tema principal fue la guerra contra la Iglesia de Jesucristo. También hablamos sobre la muerte del líder de la Fraternidad Blanca Universal que no obedeció el término del pacto. Como resultado fue ejecutado por la autoridad del mundo invisible. En otro asunto el diablo decidió proyectar una imagen en el cielo de Somalia para distraer la atención del mundo al hacer una falsa imagen de Cristo y de sí mismo en el cielo del mundo físico, en posición de lucha. Esto fue fotografiado por un periodista estadounidense y pasado a los medios del mundo. Luego de la reunión el diablo invitó a los satanistas del mundo a otra reunión para ser celebrada en Etiopía. Luego él me recibió en una habitación y me preguntó si tenía una petición o una preocupación para someterme a él. Yo estaba a punto de hablar cuando me interrumpió, y luego él me preguntó: ¿por qué es que cada vez que miro tu cara siempre veo una luz que brilla con resplandor? No supe cómo responderle porque nunca vi esa luz. Pero el diablo sabía que esto era un símbolo del Señor y eso lo ponía nervioso. Él sabía que algún día iría al Señor. Luego me pidió que me uniera a él en Etiopía el 14 de enero de 1991, donde será el anfitrión de una reunión de satanistas. Y ese día en esa reunión debatimos sobre la enfermedad y el esfuerzo para propagar la malaria en todas partes de África, y debatimos sobre la destrucción de la gente viva. Amados, el diablo odia a la humanidad. Y la presencia humana en la tierra no le da alegría, él desea destruirnos de inmediato. Realmente no le gusta la presencia humana en esta tierra, él tiene desdén contra la humanidad, y él sabe que se dirige al lago de fuego y su tiempo es muy corto. Su deseo es hacer que la humanidad se una a él en el lago de fuego. Después de la conferencia en Etiopía, el diablo me ordenó viajar a la República Democrática del Congo y destruir muchas iglesias. Me instruyó que me asegurara de que la Iglesia del Congo no envíe a sus pastores y evangelistas a otros países africanos. Entonces el diablo me dio 4 libros, que son fuerzas infernales para someter a los hombres. El segundo libro era de invocación sacramental, luego de tiempos menores y mayores. El otro libro era llamado La mano de la gloria y el secreto del pavo real negro, y el Grimorium Verum.
En agosto de 1992 el diablo personalmente me confió la tarea de destruir a un hombre de Dios que vino a la República del Congo para realizar una cruzada de evangelismo en el Estadio Nacional de la Revolución en Brazzaville. Ese día hubo una multitud de cristianos cantando canciones de alabanza en el estadio. Después de cantar una canción de alabanza comenzaron a orar. Yo quería bloquear sus oraciones estirando mi brazo astral por encima de su mano, pero no podía hacerlo porque sus oraciones estaban emitiendo un extraordinario poder de fuego. Algunas personas del ministerio notaron mi movimiento místico. Cuando las vi venir hacia mí las hice caer golpeándolos místicamente, y luego desaparecí para reaparecer en otro lugar en el estadio, precisamente alrededor del hombre de Dios, que era el evangelista Bonke. Me paré como frente a él para golpearlo místicamente, quería destruirlo disparándole rayos mágicos para hipnotizarlo y matarlo. Cuando le disparé con rayos mágicos noté que se quedó en silencio por algunos minutos. Cuando se puso de pie, le dijo a la multitud, oren por mí porque Satanás está en el estadio. Cuando la multitud comenzó a orar, yo sentí como un fuego consumiéndome, y un poder fuerte me proyectó lejos de la presencia del hombre de Dios. Yo estaba en el suelo confundido y en silencio sin saber lo que estaba pasando. Sentí un gran odio contra el hombre de Dios, sabía que había fallado en mi misión, no podía alcanzar al hombre de Dios porque estaba rodeado de fuego. Yo le informé al diablo lo que sucedió, pero él me animó a que siguiera insistiendo. Después de la cruzada fui otra vez al estadio, esta vez vine a causar distracción y desorden. Ese día fue un éxito para mí, porque la gente se distraía durante la entrega de la palabra por el hombre de Dios. Como resultado, solo hubieron 2 milagros, y al final del servicio me las arreglé para causar más problemas ya que la gente se apresuraba a tocar al hombre de Dios, y la reunión terminó en desorden. Los hijos de Dios deben entender que a este tipo de reunión también asisten satanistas, por lo tanto, debemos ir allí en actitud de oración. Traté de buscar el lugar donde el evangelista Bonke estaba durmiendo en la ciudad, para atacarlo, pero no pude encontrarlo porque estaba protegido por Dios. Querido creyente, el diablo se ha infiltrado en la iglesia de avivamiento con su agente, cuya misión es causa desorden y distracciones. A estos agentes del diablo les gusta ocupar una buena posición en la iglesia. El mundo bajo el mar. Mi viaje al mundo de marino. Por lo que pasé, yo quería más poder, quería descubrir el poder que se encuentra debajo de la tierra, bajo el agua, en el bosque y la montaña. Una mañana llamé al maestro bombardero para informarle sobre mi decisión de visitar el mundo que está bajo el agua. Se suponía que yo debía obtener una visa de un hombre que era gourou de una secta ocultista, pero este hombre se negó. Gracias al permiso del ángel caído bombardero, fui autorizado a pasar sin visas. En la noche fui a la ribera del río Atlántico en el punto Noire. Después de un conjuro, una puerta de entrada en el océano se abrió, bajé por las escaleras en el océano, luego vi un hermoso coche que venía a llevarme. Fuimos a una hermosa ciudad donde estaba la residencia de la reina de la costa. Yo estaba en el reino marino, el agua había desaparecido, solo pude ver esta hermosa ciudad urbana y avanzada, que estaba poblada. La reina vino a recibirme con muchas jóvenes hermosas que me llevaron dentro de su palacio, me sirvió un vino de honor por mi llegada, pero esto era sangre. La reina de la costa me preguntó por el motivo de mi visita, le dije que era una visita de cortesía, me pidió que esperara porque estaba recibiendo al único hijo engendrado que era el Papa Católico, que también estaba visitando el reino marino. Mientras estaba sentado en el área de espera, vi a muchos empresarios que importan y exportan negocios, vi hombres de negocios que importan bienes del país extranjero, poseen depósito, barcos pesqueros. Entendí que muchos hombres de negocios estaban en el ocultismo, aprendí que el 80% de sus productos, como automóviles y aparatos electrónicos, provienen del reino marino. Después de recibir a muchas personas se delegó a una joven dama que se suponía que me cuidaría durante mi visita al reino marino. Me instalé en una casa que estaba bien amueblada, la señora me llevó a visitar industrias de diseño de casas, visité industrias de fabricación de automóviles, y las industrias de textiles que diseñan todo tipo de ropa. Todo lo que usamos en la superficie de la Tierra también está diseñado aquí. Estas prendas y electrodomésticos diseñados en el mundo marino tienen señales y sellos que embrujan a los humanos que los usan. Después de visitar las industrias y las fábricas, me llevaron a un lugar que parecía una prisión y vi a muchas personas encadenadas. La joven que me acompañaba dijo que estas personas eran los sirvientes del maestro de la naturaleza Lucifer, pero fallaron en su asignación y es por eso que están aquí.
Luego más tarde la mujer me hizo visitar la sala donde había máquinas muy sofisticadas capaces de torturar y cortar cabezas de las personas. Vi máquinas que estaban preparadas para extraer grasa humana, sangre y agua. La joven me dijo que el agua extraída de los cuerpos de las víctimas son enviadas al Vaticano. Esta agua se mezcla con el agua natural y otras sustancias para convertirse en lo que se llama agua bendita, que pertenece a las parroquias católicas en todo el mundo. La mujer dijo que la grasa extraída de los cuerpos de las víctimas se convierte en incienso, especialmente el incienso de benjoín que contiene poder mágico poderoso. La cabeza de la víctima se estrella para diseñar el incienso del cielo usado por los hombres de negocios para la prosperidad. También hay un diseño de incienso de Jerusalén usando otra parte del cuerpo humano. Algún tiempo después la señora me dirigió a un lugar que parecía una granja. Vi muchos animales como cerdos, vacas, aves de corral. Le pregunté a la señora sobre estos animales y cuál era su propósito. Ella me dijo que a menos que ella no me lo explique, yo no lo entendería. Entendí, mientras ella hablaba, y sabía en mi corazón que estos animales en la granja eran humanos, víctimas de sacrificios humanos. La mujer me dijo que el 70% de la comida y carne que comemos en la superficie provienen del reino marino. Ella dijo que incluso muchos hombres de negocios de los que vi en la sala de espera, que recibía la reina de la costa, eran socios en una gran parte de lo que ellos venden con del mundo marino, y ellos mezclaban las cosas del mundo marino con otras existencias procedentes de Europa y otras partes del mundo. Querido hermano y hermana, debemos comprender que la mayor parte de la carne que comemos en la superficie es carne humana mezclada con la del ganado. Este tipo de comida causa todo tipo de problemas de salud e incluso enfermedades que se vuelven incurables. Mientras nos movíamos, la reina de la costa se unió a nosotros, y después de un tiempo un grupo de bellas jóvenes que estaban vestidas de una manera provocativa y muy sexy se nos unió. Estas mujeres del mar eran de una belleza extrema y se vestían muy sexy porque iban a ser enviadas en una misión a la tierra con el fin de seducir a las naciones, los hombres y otros, para la reina de la costa. Luego estas señoritas vinieron donde yo estaba con la reina de la costa y ella las presentó como sus hijas. Luego todas se arrodillaron ante la reina y le pidieron permiso para ir a la superficie de la tierra para pasar la semana, y la reina les puso la mano y dijo: te bendigo, vete y seduce a la humanidad. Queridos cristianos, muchos hombres guapos y mujeres bellas que vemos en la tierra no son humanos ordinarios, sino demonios físicos. Muchas de las personas que caen víctimas de su encanto son capturadas y transportadas al mundo marino. Muchas personas han desaparecido por falta de autocontrol y terminaron en una prisión submarina del reino marino. Muchas personas malvadas provienen del mundo de los cementerios y del mundo marino. Mundo que tienen belleza, tienen dinero y buenos carros. Como resultado muchos caen en sus encantos y seducidos por su dinero. Cuando esta señorita se fue a la superficie de la tierra fuimos a visitar la industria que diseña telas y lienzos como Superwax, Velour, Supercent, etc. La reina de la costa también me habló sobre las compañías de petróleo. Ella me dijo que ninguna compañía puede usar el petróleo sin su permiso. Uno de los acuerdos es que ella indicaría a la compañía los sitios submarinos donde está el petróleo sin explotar. La reina también me explicó por qué se cerró una empresa que explotaba y producía potasa, un mineral soluble. Los medios de comunicación dieron muchas razones de la banca corporativa, pero en realidad el gerente de la empresa no cumplió el plazo y la condición del acuerdo que firmó con el reina de la costa. Es por eso que la mina se llenó de agua por el reino marino para que no trabajen en la mina. Querido, me gustaría decir que siempre debemos agradecer al Señor antes de comer debido a la naturaleza de la comida de este mundo. Muchos vendedores en el mercado son agentes del diablo, por lo tanto, cuando vas al mercado y ves las multitudes que rodean a un vendedor en particular, mejor tú evítalo. Una gran cantidad de pollos vendidos en el mercado son en realidad cuerpos de bebés prematuros. Después de mi visita al reino marino, volví a la tierra con muchos obsequios de la reina de la costa. El ex satánico Felicien testifica su venida a Cristo. En 1989, el mundo invisible me informó acerca de mi promoción en la magia del dragón rojo. Para preparar la ceremonia de mi entronización se me pidió que sacrificara a 20 personas. Sin demora comencé a causar truenos artificiales para matar gente incluso cuando no llovía. Empleé a una vieja bruja en la aldea de Macola, no lejos del punto Noire, alrededor de la carretera nacional para causar un accidente. Logró causar un accidente violento para que se alcanzara el número de almas que me pidieron.
Le aconsejaría a cualquiera que desea emprender un viaje que ore antes y recomendarse en las manos del Señor. Porque muchos accidentes de tráfico son sacrificios humanos. En realidad 70% de los accidentes en el mundo son obra de satanistas y demonios. En el día de mi entronización habían altos ejecutivos, habían líderes políticos y eclesiásticos, y grandes maestros de logias de todo el mundo. Fui promovido al maestro de primer grado de la magia del dragón rojo. Esta es una de las formas más asesinas de magia. La Biblia dice que el dragón estaba esperando que la mujer diera a luz a un niño para poder devorarlo. Esta rama de la magia tiene que ver con la sangre humana y el sacrificio humano, ya que el demonio y los demonios comen carne humana y beben sangre humana. Pocos días después fui invitado a viajar a Brasil para entrenarme en brujería brasileña. Fuimos recibidos por una delegación en el aeropuerto y trasladados a un complejo donde nos hospedamos. Éramos representantes de diferentes países y nos iban a iniciar en esta rama de la brujería llamada macumba, que también se llama magia zombie, que consiste en despertar a los muertos. Cuando comenzó el entrenamiento me sorprendí al notar que nuestro maestro era uno de los futbolistas más famosos del mundo y admirado en todo el mundo. No tengo autorización para decir su nombre. Al final de nuestro entrenamiento me dieron un espejo magnético con el que se suponía que debía causar un accidente de tráfico en las carreteras, y tuve el poder de transformarme en una pantera, y cuando me transformaba en una pantera, mis víctimas favoritas eran las mujeres porque sus cuerpos y sangre aumentaban mis poderes. Cada vez que tenía sexo con una mujer, ella terminaría volviéndose estéril y tendría un dolor crónico en el abdomen. Yo también estaba operando en bares, haciendo que la gente gastara todo su dinero en alcohol para que no ahorraran. Ya que yo estaba progresando rápidamente en la magia, mi superior decidió enviarme a Italia donde se suponía que me encontraría con el gran maestro de la masonería. En las logias, es donde conocí a varios líderes mundiales. Se suponía que debía nadar en sangre para aumentar mi poder. Me entregaron una paloma que era un demonio cuyo propósito era mantenerme informado sobre la decisión resultante de la reunión de líderes mundiales en mi ausencia. Muchos de estos líderes usaban estos demonios en forma de animales como gatos, loros, palomas, etc. En esta reunión en Italia me presentaron a muchos líderes mundiales. Mi viaje a la dimensión paralela en India. Quería especificar que la India de la que estoy hablando aquí es un lugar espiritual ubicado en el país de la India. Este reino en la India no se puede ver con ojos naturales, y no íbamos allí por medio de aviones sino místicamente a través de alfombras mágicas voladoras. Estas alfombras se movían a la velocidad del pensamiento. Como resultado nos salvaron de las molestias y acoso de los aeropuertos. Es la reunión de satanistas y demonios superiores en la India, que es una cumbre anual que se lleva a cabo desde Navidad hasta las vísperas del Año Nuevo. Es una sesión especial. Habían satanistas de alto rango, habían fuerzas del universo, fuerzas del espacio, fuerzas del agua subterránea y ángeles caídos poderosos. La reunión fue presidida por Lucifer. Abordamos muchos puntos concernientes a la religión, política, deporte, salud y economía. En términos de religión se nos ocurrió una resolución para destruir las iglesias en África. Particularmente las iglesias de la República Democrática del Congo, ya que hubo un avivamiento allí. Se acordó que no se debería permitir que los evangelistas de este país lleguen a otros países africanos. Por lo tanto tuvimos que cerrar la frontera para evitar que trajeran el avivamiento a los países africanos limítrofes. En esta reunión se acordó que el evangelista alemán Reinhard Bonnke tenía que ser obstaculizado para organizar una cruzada en el continente de África debido a la perturbación que él estaba causando con su cruzada de evangelismo. El diablo instruyó a los satanistas a que inicien muchos canales de televisión que tengan un buen programa cinematográfico, con el fin de perturbar las vidas de las oraciones de los creyentes de Jesucristo. Para que se sintieran atraídos por estos programas, como resultado, pasarían el tiempo mirando televisión en lugar de orar. Cuando los cristianos no oran es donde los demonios son libres de operar, porque la oración es un poder de fuego que perturba y previene el movimiento y la actividad demoníaca. Muchos satanistas de la República Democrática del Congo fueron instruidos para abrir el canal de televisión con el fin de distraer a los cristianos con sus programas y películas. En términos de política se acordó que el Papa Católico debe ser reconocido públicamente como el presidente de las Naciones Unidas. Todos conocemos al secretario general de las Naciones Unidas, pero al presidente de esta organización nunca se ha conocido, pero en realidad es el Papa Católico quien es el verdadero gobernante, ya que es el representante de Lucifer en la tierra.
Después de esta reunión con las fuerzas del universo, Lucifer envió una carta a los satanistas y principados, recordándoles la obligación de destruir la iglesia de Jesucristo. Yo tengo el contenido de la carta de Lucifer a los representantes de las fuerzas del universo y los gobernantes malvados y los poderes de la oscuridad. Dice así: te escribo porque los cristianos nos están lastimando cada vez más, si no tenemos cuidado podemos ser dominados. Quiero llamar tu atención sobre la resolución que tomamos en la última reunión en noviembre de 1991 a la medianoche. Nos las arreglamos para ejecutar el contenido de esa reunión sobre los cristianos, y como consecuencia conseguimos burlarnos de ellos. Es por eso que aprovecho esta oportunidad para felicitarlos a todos. Pero las cosas han cambiado, tenemos que actualizar y modernizar nuestra táctica y control estratégico del universo, porque los cristianos nos están presionando a través de su fervor en la oración y su fuerte fe. La solución es usar el principio bíblico al revés. Vamos a poner la Biblia al revés. Debemos continuar implícitamente en la técnica y táctica acordada para esta década. No les permitamos leer la Biblia, que lean libros que no tienen nada que ver con la vida espiritual. Por lo tanto, cuando venga la tentación no tendrán apoyo y por lo tanto caerán. No los dejen orar, de lo contrario el Espíritu de Dios les revelará nuestro plan, como consecuencia tomarán una medida contraria y nos vencerán. Nunca deben permitir que ayunen porque los fortalecerá más y nos vencerán. No les permitan dar ofrendas y diezmo para que estén en la pobreza. No permitan que se amen con amor sincero, que su amor sea solo de palabras y no con hechos. Deben hacer que se critiquen unos a otros. Deben darles a ellos libertad y sabiduría en las mentiras, para que sean esclavos y tengan una forma de vida que no les permita entrar en el reino de Dios y terminen en el infierno, la ciudad de fuego. Pueden dejarles predicar sobre el regreso de Jesucristo y el rapto, pero debes hacer que piensen que sucederá en 10 o 20 años, porque a la verdad es que Él viene ahora. No deben permitirles que evangelicen o testifiquen. Asegúrense de que se sienten frente a su televisor durante horas y horas, para evitar que lean la Biblia y oren. Asegúrense de que ellos estén en separación, conflicto y división. Les escribiré sobre más tácticas, pero por el momento deben aplicar estas recomendaciones de acuerdo con mi mandato. En caso de que tengan un problema, pueden llamarme a este número, que es una línea directa y te reunirás conmigo. Deben mantener esta carta en secreto, no permitas que los cristianos la tengan en cuenta, de lo contrario, sufriremos dolor y derrota. Este es nuestro plan para esta década. Les deseo a todos buena suerte para esta década de 1991 a 1999. Asegúrese de asistir a nuestra reunión semanal en nuestra sede en el Reino Pandemonium. Mis batallas y guerras contra las iglesias y pastores. En aquel entonces Lucifer me confió una misión para combatir a un pastor de una iglesia en mi país, la República del Congo. Cuando llegué a la ciudad de Point-Noire donde estaba la iglesia, comencé investigando al pastor, y después de la investigación descubrí su debilidad y, resumiendo, descubrí que era un hombre que temía a Dios y que era poderoso en la oración. La consecuencia de todo esto es que perturbaba al reino del diablo e impedía nuestro movimiento y actividad en la ciudad. En su iglesia había un grupo de intercesión, orando todos los días, noche y día. Amados, deben comprender que el diablo no ataca a los hipócritas porque le pertenecen, sino solo a aquellos que caminan en santidad y el temor del Señor, que son los que atraen su atención. Este pastor era miembro de una comunidad de muchas iglesias, pero él era el que temía más a Dios. Es por eso que el diablo lo eligió como un objetivo potencial. Mi estrategia contra este pastor era lograr que él infringiera la ley para que yo pudiera conseguir un permiso según las leyes de Dios que es otorgado por el pecado, que nos permite atacar a los cristianos. También se suponía que debía detener su viaje evangélico a Europa. Cada vez que él se dirigía a la oficina administrativa para conseguir una visa, yo estaba desplegando demonios en estas oficinas para oponerme a él, pero el objetivo principal que le propuse a mi demonio era de atrapar a este pastor. Que él quebrantara la ley. Yo tenía 800 guerreros demonios trabajando contra este pastor y estaban trabajando para oponerse a este pastor de todos los modos. El fracaso en el reino de la oscuridad es inaceptable, por lo tanto, estábamos trabajando muy duro, pero a pesar de nuestra determinación contra este pastor, él era constante e intenso en la oración. Como nosotros estábamos fallando, convoqué al secretario general de brujas de este vecindario. En realidad, en todos los vecindarios del mundo, el diablo ha establecido un líder o un secretario general de brujas de esa área respectiva.
Convoqué al líder de las brujas de este vecindario y le ordené reunir a otras brujas, para que puedan ir a ver al pastor y quejarse de los ruidos que hacen los intercesores en su oración. Les dije, díganles a todas las brujas de esta área que vayan a ver al pastor, deben pretender que los intercesores están haciendo mucho ruido con sus oraciones en la noche y que la gente no puede dormir. Así que en la mañana, las brujas fueron a ver al pastor para quejarse, y se dirigieron a él con palabras impactantes para hacer que cayera. Esta es una estrategia potente que fue exitosa porque el pastor reaccionó con orgullo y arrogancia, como resultado se abrió una puerta en su vida. Estas brujas lograron enviar demonios a este pastor por la puerta del orgullo y la arrogancia, como consecuencia estaba debilitándose espiritualmente y su intento de viajar a Europa fracasó. Tu hermano, tienes que entender que el diablo buscará una entrada para entrar y acceder a tu vida. La ira y la ofensa son las dos principales puertas usadas por las brujas contra los hijos de Dios. Y gracias a la entrada del orgullo y la arrogancia es que logré apagar el fuego de este hombre de Dios, y fui felicitado por el mundo invisible. Una reunión luciferina en Asia. Algunas semanas más tarde fui invitado a asistir a una sesión especial en Hong Kong donde los satánicos del mundo se estaban reuniendo. Tomé mi alfombra voladora y viajé a Hong Kong. Había muchos hombres de negocios y representantes de grandes marcas de empresas de diseño de moda. Allí también estaban representantes de grandes marcas de la industria de la perfumería, representantes de la industria de lociones y productos de belleza. En esta reunión nos centramos en la droga. El diablo recomendó la creación de muchos puntos de venta y distribución de drogas en todo el mundo. Dijo que necesitaba más distribuidores y más agentes en todos los sectores del mundo. Necesitamos agentes en la policía, en la autoridad local y municipal, en las aduanas y diferentes puertos y fronteras de muchos países del mundo. También necesitamos agentes en la estructura internacional. Después de tratar con la distribución de las drogas, el diablo instruyó a los diseñadores de los productos de belleza, de todos los tipos y marcas para acelerar la creación y diseño de más productos de belleza, incluyendo jabones, lociones, diferentes productos de belleza. El diablo instruyó a los poderes de la oscuridad para enlazar demonios a estos productos de belleza, estos jabones y lociones, para que la humanidad sea poseída con tan solo usarlos. El diablo busca todo lo que la humanidad está usando, especialmente jabón, loción, perfume, productos de belleza. Él tiene grandes marcas de diseño, y une todo tipo de demonios a estos productos. Después el diablo instruyó a los científicos que diseñara medicamentos falsos o adulterados para enfermedades como la malaria para que la gente no se recupere después de tomar estos medicamentos. El diablo está realmente ocupado. Después de esta reunión en Hong Kong, el diablo nos llevó a España donde tenía a un discípulo a cargo de hoteles e industrias de servicios de comida. Luego el diablo nos llevó a Estados Unidos de América donde visitamos al guardián de los toros en Estados Unidos, que también son llamados toros de Chicago. Este animal es un demonio y este demonio es el principado que gobierna los Estados Unidos. El diablo me hizo entender que cada país de esta tierra está gobernado por un principado que es un demonio superior. Este principado está representado por la imagen de una bestia o un tótem, y el gobernante espiritual de Estados Unidos está representado por un toro. Pocos días después el diablo me envió a Namibia para destruir a un hombre de Dios que estaba perturbando nuestra actividad. Después de unos días viajé a la capital de Namibia. Cuando llegué allí me transformé en una bella mujer. Yo llegué al nivel donde yo podía cambiar de forma, a cualquier forma o figura que quisiera. Entonces el servicio de inteligencia del reino de Lucifer que trabaja las 24 horas me informó sobre la ubicación del pastor que era mi objetivo, por lo tanto fui a su búsqueda. Me informaron que él fue a visitar a un creyente de la iglesia, pero cuando él estaba de camino a su casa, yo me paré en el camino como una mujer que buscaba quien la llevara. Él conducía por la misma carretera y cuando me vio con la forma de una bella dama, él detuvo el automóvil. Ya estaba cautivado por mi belleza y él estaba deseándome. Cuando entré en su automóvil, aproveché la oportunidad en que lancé 30 demonios en su boca. Estos eran demonios de sexualidad, fornicación y lujuria. Inmediatamente lo poseyeron y comenzaron a influir en él. Después de manejar por algún tiempo detuvo su auto en su casa. Se suponía que él sacara dinero para que podamos ir a un hotel. Cuando entró a su casa noté a una anciana sentada junto a la puerta. Ella era su madre, y mientras el pastor conseguía el dinero de su casa, me acerqué a su madre y yo la embrujé para que pareciera una hermosa mujer,
Cuando el pastor salió de la casa vio a la hermosa señorita sentada exactamente donde estaba sentada su madre. En esta etapa ya había embrujado a su madre, y también manipulé la visión del pastor para hacer que vea las cosas de la manera que yo quería. El pastor no se dio cuenta de que la hermosa joven era su propia madre, y como no pudo controlar su impulso sexual debido a los demonios de la fornicación dentro de él, terminó durmiendo con la bella joven que era su propia madre porque su visión fue manipulada y ambos quedaron embrujados. En realidad, en términos de visión y perspectiva del pastor distorsionadas, en su mente, él vio que salió de su casa con el dinero, y me llevó a la habitación del hotel y tuvo relaciones sexuales conmigo. Pero en realidad nunca regresó al automóvil. Y nunca me llevó a la habitación del hotel y él nunca me tocó, solo implanté una visión falsa en su mente. Mientras el pastor estaba durmiendo con su madre, yo tomé la forma de un joven rico y me fui a tener sexo con su esposa e hijas. Y logré poner el espíritu de la fornicación en esta casa del pastor. Cuando este pastor cometió incesto con su madre, recibió más demonios de fornicación que comenzaron a influir en él. Más tarde el pastor fue a visitar a uno de los ancianos de su iglesia. Cuando él vio que el anciano no estaba, él deseó a la esposa del anciano que estaba sola, la sedujo y tuvieron relaciones sexuales, y mientras estaban teniendo relaciones sexuales, el anciano regresó y los atrapó en el acto. El anciano se enfureció y fue a anunciarle a toda la iglesia lo que acaba de pasar. Esta abominación era insoportable para la gente de la iglesia. Como resultado, esta iglesia se dividió en muchos grupos y al final dejó de existir. Mi misión exitosa que realicé en Namibia fue recompensada en el reino del diablo con obsequios, promoción y favores. En el reino del enemigo, si causas la caída de un hombre de Dios, hay muchas recompensas para ti. Los hombres de Dios deben entender que no todas las mujeres que se acercan a ellos son mujeres comunes. Algunas son sirenas de agua y demonios, algunas son satanistas en forma de mujer. Porque una mujer puede ser un instrumento en la mano del demonio, capaz de destruir toda la ciudad. Y ellas pueden también ser un instrumento en la mano de Jesucristo. Luego de cumplir esta misión volví al Congo en el punto Noire donde fui a ver al diablo en un hotel donde se hospedaba. En esta ocasión él estaba en la forma de un joven rico hombre. Me recibió y me felicitó, me dio 3 misiones más con grandes promesas de grandes recompensas. Me pidió que atacara la iglesia en Alemania donde fallé antes, me pidió que combatiera las iglesias de avivamiento en la vecina República Democrática de Congo, y también otra iglesia en los Estados Unidos. Yo sabía de antemano que esto era una misión imposible porque el mismo diablo con sus ángeles caídos trató de luchar contra esta iglesia en Alemania e iglesias de la República Democrática del Congo, pero no hubo éxito. El diablo sabía que yo tenía una señal de Dios en mi frente, por lo tanto, él me enviaba a destruir la iglesia con la esperanza de que Dios me rechazara para siempre. Un día estaba caminando por la ciudad. Vi a una mujer que pasaba a mi lado. Estaba embarazada, pero noté que el niño tenía una luz brillante en su frente. Sabía que era un signo de Dios. Traté de destruir a este niño agarrando el espíritu infantil con mis brazos astrales, pero me di cuenta de que mientras más intentaba apoderarme del alma infantil, más se reducía mi poder y me debilitaba. Era extraño, me sentía humillado. Después de esta experiencia, el diablo apareció en mi casa, estaba furioso, dijo, ¿por qué trataste de hacer eso sin mí? Él me dijo, vas a tener que cambiar de casa. Terminé mudándome de mi casa, me mudé a un nuevo vecindario, pero me encontré con otro problema, tenía un vecino que era cristiano, su oración me estorbaba, por lo tanto decidí enviarle un poder de seducción, fornicación y debilidad espiritual, para apagar su fuego. Luego se volvió alcohólico y por consiguiente, fornicador. Me sentí cómodo cuando le quité el poder. Luego viajé a Francia, donde fui invitado por el representante de los Rosacruces para el intercambio de conocimiento y poder ocultistas. Les expliqué algunos misterios sobre Satanás y la doctrina de la Ngunza. Yo les solicité cierta explicación de lo que eran los Rosacruces, ellos me dijeron que todo comenzó en el antiguo Egipto, pero mientras estábamos hablando sucedió algo. En medio de nuestra conversación un niño que yo había matado en sacrificio humano no hace mucho tiempo, apareció ante mí y estaba vestido de blanco y sobre su ropa estaba escrito la palabra, Jesús. Cuando vimos al niño, estábamos hipnotizados y caímos al suelo, había un poder que emanaba de este niño. Cuando él desapareció nos levantamos y la gente de esta secta los Rosacruces me preguntaron sobre esta manifestación. No tuve más remedio que mentirles, que era el mismo diablo que nos estaba probando.
Yo estaba confundido y sabía que el niño que maté era inocente. Estaba convencido de que yo había cruzado una línea roja y estaba lleno de miedo y reflexión. Me volví inquieto y perturbado. El diablo era consciente de esta manifestación y mi estrés, por lo tanto, me invitó a viajar a su reino, para que pueda darme explicaciones y darle sentido a esta manifestación. Después de unos días Lucifer envió una nave voladora que se parece a un helicóptero para transportarme a su reino. Cuando llegué al reino de Lucifer me sorprendió la realeza de su castillo. Ninguna familia real o presidente en esta tierra tiene esta riqueza y lujo. Había muchos sirvientes y sirvientas, había muchos bienes y sus sirvientes los custodiaban. Vi visitantes de todo el mundo en este castillo. El diablo recibe gente en su castillo de todas las naciones que buscaban poder y riqueza. Noté que los sirvientes y las criadas estaban vestidos como personas del ejército de salvación. Este palacio real estaba decorado con un gusto exquisito y refinado. En este castillo conocí a una mujer que era una de las esposas de Lucifer. Ella es llamada la Dama de Hierro y su poder excede el poder de cualquier hombre. Luego fui recibido y llevado a la sala de espera. El diablo me recibió y me dio explicaciones y seguridad. Pocos días después volví a la tierra. Tenía mi santuario en un arbusto alrededor de una montaña donde yo también estaba descansando y aislándome. Estaba en ese santuario cuando dormía y soñé con el mismo niño que se nos apareció en Francia. El niño estaba como orando y luego levantó su mano y me dijo, yo en el nombre de Jesucristo. Cuando dijo eso, el lugar donde estaba se sacudió y mi santuario se incendió. Y luego salí de mi sueño y dije, gracias a Dios que era solo un sueño. Pero unos minutos después escuché como un trueno, y mi santuario se incendió al igual que lo vi el sueño. Luego un poder se apoderó de mí y me proyectó debajo de la montaña. Me volví ciego, no podía ver nada. Pocos minutos después Lucifer apareció y me dio seguridad de que todo estaba bien, y me mintió diciendo que él es quien causó lo que sucedió en ese arbusto alrededor de la montaña, pero ese no era el caso. Y como resultado de este evento en el monte, me enfermé y me deprimí. Pocos días después vi un vehículo moderno, un Range Rover en mi casa, y 18 personas salieron de él. Tenían un instrumento médico avanzado que la medicina humana no ha visto o inventado. En realidad estas personas fueron enviadas por Lucifer, y me trataron dándome 4 inyecciones. Como resultado me recuperé. Pocas semanas después tuve otro sueño. Vi al mismo niño que soñé la última vez. Me estaba anunciando las buenas nuevas del Evangelio, y luego me dijo, mi misión contigo ha terminado. Vine a predicarte el Evangelio pero tú, ¿quieres matarme? Luego, en este sueño, vi a uno de mis demonios apuñalando a este niño, y mientras él se estaba muriendo, su sangre corría por todas partes en mi casa. Luego salté de este sueño. Yo estaba temblando y lleno de miedo. Minutos después noté que mi alfombra voladora desapareció, mi estrella también desapareció, mi anillo y mi collar también desaparecieron y mi uniforme del mundo invisible también desapareció. En realidad yo era un oficial en el mundo de los espíritus del diablo. Cuando traté de contactar al reino del diablo noté que toda la línea estaba cortada. Estaba a punto de abandonar la ciudad cuando el diablo logró establecer comunicación conmigo. Me ordenó diciendo, quédate en la ciudad y no temas. Dijo que estaba desplegando demonios guerreros adicionales para mi protección. Me ordenó continuar con mi actividad de causar la muerte porque debía alcanzar el número objetivo de 3000 muertes para convertirme en millonario. Luego él desplegó 300 demonios guerreros para mi protección. Yo estaba destrozado en el corazón por la iglesia que destruí y dividí. Maté a miles de personas por accidente de tráfico. Sabía que Dios estaba enojado conmigo. Estaba pensando en buscar el perdón de Dios. En el reino de la oscuridad sospechaban de mí, sentían que traicionaría al diablo. Días más tarde recibí la visita de un amigo. Vino a decirme que un ex satanista de la República Democrática de Congo está testificando en su iglesia. El satanista ha servido a Satanás durante 10 años. Yo me estaba preparando para refugiarme en esta iglesia. Cuando yo me estaba preparando para dejarlo todo, el diablo me llamó para decirme que me reuniera con él en la ciudad de Pointe-Noire. Me dijo que iba a pasar 6 meses en la ciudad para ocuparme de muchas actividades. Cuando fui a verlo donde vivía, me escoltaron desde donde estaba. Cuando yo traté de extenderle la mano para saludarlo, él se negó a estrecharme la mano, y me pidió que me sentara mientras él continuaba hablando con otros visitantes. Pero mientras él estaba hablando con otros visitantes, me dijo, ¿sabes que te quiero mucho? Pero debes entender que todos nos dirigimos al lago de fuego.
porque todos hemos participado en actos suicidas, por lo que no somos diferentes, tenemos el mismo destino. Entonces el diablo me hizo consciente del ex satanista que testifica en la ciudad. Dijo, te doy la misión de matar a ese agitador. Dijo, cada satanista y bruja en la ciudad ha sido instruido para matar a ese agitador. Luego yo volví a casa. Las palabras de Lucifer estaban arraigadas en mi mente, me dejó en claro que yo era un asesino como él, y que todos nos dirigíamos al lago de fuego y azufre. Tomé conciencia de mis pecados y crímenes. Me dije, ¿qué clase de maestro es este? Lo he servido desde joven, sacrifiqué miles de almas por él, destruí iglesias para él, pero él no conoce el amor. Cuando regresé a casa noté que mi instrumento místico seguía desapareciendo. En la noche mi amigo vino a llevarme a su iglesia donde el ex satanista Bakajika estaba testificando. Antes de irme a la iglesia Lucifer me llamó e insistió en que debería matar a este ex satanista cueste lo que cueste. Cuando llegamos a la iglesia donde él estaba testificando, traté de capturar su espíritu pero él estaba rodeado de fuego. Yo no tenía motivación para continuar porque ya estaba lleno de culpa y sabía que Dios estaba enojado conmigo. Me senté y escuché el testimonio y la enseñanza en voz baja. Después del servicio entré a casa confundido y deprimido, estaba en una profunda depresión, y en la noche cuando estaba descansando escuché una voz que me hablaba y me citaba del libro de Hebreos capítulo 4 versículo 7, otra vez determina un cierto día, diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y Hebreos 3 versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Al día siguiente me decidí a confesar mi pecado y darle mi vida a Cristo. La declaración de Lucifer según la cual todos somos asesinos y nos dirigimos al lago de fuego estaba consumiendo mi alma, por lo tanto, decidí conocer al hombre de Dios, el ex satanista Bakajika, y le traje un libro mágico y un instrumento mágico que él quemó. Tuvimos una sesión de oración de liberación, luego él oró para que el Espíritu Santo me bautizara con fuego. Después de mi conversión las noticias salieron a la ciudad, muchos satanistas incluyendo a los que yo inicié vinieron a tratar de convencerme de revocar mi decisión. Pero esto era una decisión final porque era un objetivo a largo plazo para mí conocer a Jesucristo. El reino de la oscuridad comenzó a perseguirme con diferentes manifestaciones paranormales, pero no tenía miedo porque ya estaba acostumbrado a estas cosas. Jesucristo me estaba protegiendo a mí y su paz llenó mi alma. No importa si eres un satanista, violador, asesino, ladrón, etc. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Una de las mentiras más grandes y herramientas de Satanás es que te digas a ti mismo que no puedes ser perdonado, que no mereces la pena, que Dios no te va a perdonar y menos ayudarte. Déjame decirte que eso no es verdad. Él no hubiera venido a este mundo como hombre dejando su trono para estar a tu lado, morir por ti y darte una salida para que puedas ser libre y estar con Él para siempre. Nadie es merecedor, pero Jesús ha pagado el precio por todo y te deja estar limpio y puro. Es tan fácil como hablar, solo pídele que te perdone, te libere y te transforme. Entonces comenzará tu gran aventura, tu camino al cielo para estar con Él. Las cosas no serán fáciles, Él no te promete una vida color de rosas en este mundo, porque debes pasar por el fuego, como un pedazo de metal pasa por el fuego y es moldeado con fuerza para luego ser una obra de arte, del cual el maestro artesano pueda estar orgulloso de su obra. Así de igual manera tú pasarás por cosas tristes y alegres, aprendiendo a confiar en Él en los momentos de prueba y siendo agradecido por los días de paz y alegría en esta vida. Pero recuerda, la vida es corta y lo que importa es que tu destino final será el cielo que será tu vida eterna, y lo que hayas tenido que pasar en esta vida será como un sueño. Créeme, vale la pena seguir el camino estrecho de Jesús. Él te dice, déjame entrar en tu corazón y todo será diferente, comencemos nuestra historia de amor.